Me confirma, novio, por favor, para continuar. Escucha bien, dice. Ok, gracias. Vamos viendo ya, me faltan 2 personas que ingresen, ya están. Bueno, de los que han solicitado. A ver, sobre el nivel de procesado, que es una de las clasificaciones, ¿hay alguna consulta tal vez o alguna inquietud, duda? El producto terminado es cualquier producto ya concluido, ¿no? Que ya no necesita ningún material ni nada, o sea, ya no se lo puede hacer más nada. Entonces, eso ya es producto terminado. Eso ya es lo que conocemos como mercadería, si es que lo vas a vender, o bien de uso si lo vas a utilizar, ¿no? En uso personal o en uso particular. Es el producto terminado cuando ya no se le puede hacer nada más. Pero, no sé, por ahí hay alguna consulta sobre este punto para pasar a la clasificación según su origen de la materia prima. Porque la materia prima también tiene una clasificación según su origen. A ver, según el origen de la materia prima puede venir lo básico, no estamos viendo toda la clasificación, es larga la clasificación, pero lo más importante. Según su origen puede ser de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. Ah, ya. Dependiendo del tipo de materia prima, su origen es vegetal, si está extraído de plantas o es un fruto y demás, ¿no? Como el algodón, la madera, o en todo caso el tronco de árbol serían los aceites que se obtienen de los vegetales. Cuando hablamos ya de dónde proviene el algodón, de plantaciones de algodón. La madera de los bosques o los árboles. Los aceites igual de plantaciones. Girasol, si quieren, que nos generan aceites vegetales. El caucho del árbol de caucho, el corcho, árbol del corcho. Y podemos mencionar muchos más que tienen su origen vegetal. Del origen animal, por ejemplo, la lana, pues depende, en este caso pueden mencionar de oveja, puede ser de llama, de alpaca, además, pero lana. El cuero, dependiendo del tipo de animal también, desde las res, incluso cueros de otro tipo de animales, ¿no? Pieles que se utilizan. La seda, que también tiene su origen en el gusano de seda, ¿no? Para la elaboración de telas. Entonces, hay un origen animal para ciertos productos. Origen mineral o de explotación, en todo caso, mineral o de explotación se denomina esto. El estaño, el cobre, que se obtiene de las minas, el mármol, la arcilla también de lugares donde se explota los terrenos. Podríamos hablar del origen hidrocarburífero también. Me trabajo con eso. Que hablaríamos del petróleo, por ejemplo, del crudo de petróleo, el petróleo como tal, y el gas también tiene un origen dentro de lo que es la parte de la naturaleza, pero no son los comunes, por eso es que nos puedo sacar los más importantes. Los otros son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el gas no directamente como materia prima se vende, si no se obtiene algo específico, por ahora. ¿No? Y podríamos mencionar muchos más, dentro de lo que es mineral, animal o vegetal. ¿Sí? Solo está hablando del origen. Entonces, cuando tú ves un producto, siempre hay que ver de qué origen era, en primera instancia, esta materia prima. Origen animal, origen vegetal o quizá mineral. Hay diferentes. Según el tipo de material. Según el tipo de material, tenemos materiales pétreos, relacionados con la piedra, con materiales resistentes, materiales plásticos, ¿sí? Esto es metálicos. Metálicos, materiales en madera, materiales textiles. Depende de tu empresa, va a necesitar algún material de algún tipo. Por ejemplo, hablamos de piedras, arenas, mármol, granito, yeso. Estamos en una sección de materiales pétreos. Plásticos.
que provienen del gas natural o del petróleo. La goma, la silicona, el PVC, el PET, el poliéster, la melamina. Hay diferentes materiales que se pueden utilizar en diferentes productos. Los materiales metálicos, hablamos del hierro, el acero, el oro, metálicos, o los materiales de extracción, ¿no? Materiales en madera, la madera chapada, aglomerada, el papel también sale de ahí, el cartón. Bueno, materiales textiles, hablamos del hilo, las telas, los cueros ya procesados. Depende. La empresa va a utilizar cualquiera de estos materiales para transformar su producto. O sea, es una gama amplia. En el fondo, para nosotros nos interesa saber si ese material cumple ciertas características. Vamos a verlo más adelante. Pero no está de más siempre ver a qué tipo de material pertenece. Obviamente, si vas a trabajar con telas y hilos, trabajas más con materiales textiles. Si tu producto tiene envases de plástico, vas a tener también materiales de plástico. Por ejemplo, puedo tener, en una prenda de vestir, puedo tener materiales textiles para la fabricación del producto en sí, pero para el empaquetado voy a necesitar bolsas con materiales plásticos, ¿verdad? Si esa mercadería lo voy a enviar al exterior, voy a necesitar quizá cajas especiales para mandar al exterior en madera. O sea, las empresas no trabajan con un solo tipo de material, sino utilizan combinaciones, lo que requieren. Al final siguen siendo materiales. ¿Sí? Siempre hay esa combinación. Son varios materiales que conforman un producto. Según su tipo, ¿no? Según el impacto en el medio ambiente, también hay otro. Tenemos los materiales renovables, los materiales no renovables y los materiales tóxicos. O sea, las empresas trabajan también con ese tipo de materiales, que están vinculados a otros conceptos que hemos visto. Por ejemplo, los materiales renovables, todo aquello que se extrae de la naturaleza y que es sujeto de restauración. Por ejemplo, las plantas. Cosechas y puedes volver a plantar y va a volver a crecer. Existe una restauración. O en el caso de los animales, la reproducción. ¿Vale? Entonces, es renovable. No se va a agotar. Puede ser renovable, puedes aumentar la cantidad en un proceso de renovación. Pero los no renovables son aquellos materiales que se agotan y ya no hay más. Ya no puedes volver a generar el mismo material. Hablamos de toda la industria minera, ¿no? De todo lo que es la industria de explotación. La minería, por ejemplo, ya habíamos comentado en las clasificaciones. Como tal, los minerales se agotan y ahí termina. El petróleo, el gas, no renovable. Pero aquí se aumenta el material tóxico. Son aquellos materiales que de alguna forma contaminan el entorno con sustancias tóxicas. Hablamos de químicos y ácidos. Sí, algunas empresas trabajan con químicos, con ácidos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de pantalones jeans, el despintado se hace con químicos. Y esos químicos afectan al medio ambiente. Las empresas que se dedican a la fabricación de jeans prelavados tienen que tener una autorización, tienen que tener un registro ambiental donde se demuestra que hacen tratamiento de aguas que desechan, porque no pueden botar directamente las aguas por la alcantarilla. Claro que lo hacen, pero en realidad existen normas de medio ambiente que regulan eso. La industria del cuero, lo mismo, ¿sí? Las curtiembres trabajan con químicos para el tratamiento del cuero y tienen que tener ciertas regulaciones. Entonces, no estamos exentos de ese tipo de materiales. Existe. Basta que utilices la bandina, ya es un material tóxico de por sí. Podría haber otro tipo de clasificaciones, claro, materiales, aparte de tóxicos, peligrosos, ¿no?
Vamos a ver si están con no está. Pero puede haber materiales peligrosos, los explosivos. Hay. La clasificación es muy amplia al respecto. Tenemos según su identificación. Este es el concepto que más nos interesa en costos. Aparte de saber de qué tipo de materiales, que son varias clasificaciones, este es el que nos interesa. Su identificación en el producto, su identificación como tal. Y esto ya lo hemos visto en cierta forma en los conceptos. Porque según su identificación tenemos materiales directos y materiales indirectos. Por cómo se identifica. Y decíamos que los materiales directos pueden identificarse fácilmente con el producto o servicio, proceso o departamento que se realiza. Claro, es fácil de identificar, medir y cuantificar, decíamos en su momento. Y los costos indirectos, su monto se conoce por toda la empresa, pero es difícil asociarlos con un producto, servicio o departamento específico. Claro, decíamos de los indirectos, son todos aquellos que son difíciles de medir, cuantificar en un producto. Un concepto no es nuevo, ya lo hemos visto. Había estado dentro de la clasificación de materiales por su identificación. Pues ya, este es el que nos interesa, porque esto es lo que vamos a utilizar como base para los costos. No tanto así vamos a verlo si afecta al medio ambiente, si es algún tipo de material, su origen y demás. No. Para costos nos interesa identificarlo. La forma, cómo lo vamos a identificar. Y una vez identificado, vamos a ver cómo imputarlo, cómo adjudicarlo al costo. ¿Cómo lo vamos a adjudicar? A la producción. Imputación o adjudicación, se puede decir, de los materiales a la producción. ¿Cómo lo llevo a la producción el costo de ese material? Y acá es la clasificación, ¿no? No confundan identificarlo de forma directa o de forma indirecta con adjudicarlo como material directo o como material indirecto. No es lo mismo. Aquí hablamos cómo lo voy a llevar al costo en la adjudicación. Y acá hablamos de si se puede identificar fácil o es difícil su identificación. Por eso dice, según su identificación, los materiales pueden ser directos o los materiales pueden ser indirectos. Por cómo puedes identificarlos. Pero ahora, ¿cómo puedes adjudicarlos? Puedes adjudicarlo como material directo. Sí, puede ser un material directo principal o secundario. A ver. Adjudicarlo como material directo principal o material directo secundario. En el momento que digo material directo, ya sé que es fácil de identificar y cuantificar. ¿Pero por qué principal? Porque nos dice, da forma al producto final y se compone de la parte principal que es fácilmente medible y cuantificar. ¿Ya? Los materiales directos principales forman parte del producto. ¿Correcto? Pero la parte principal del producto. Bueno, y es fácil de medir y cuantificar. Puede ser materia prima, que ya hemos visto su concepto, o puede ser material técnico, que acá se conoce como material directo. ¿Sí? Materia prima, ya sabemos, aquellos bienes extraídos de la naturaleza, y material directo es aquel que ha sido procesado. ¿Cómo lo conocíamos a esto? Como material técnico. Pero cuando vas a adjudicarlo al costo, no puedes poner materiales técnicos. Tienes que poner materiales directos. En función a la adjudicación al costo. Entonces, resumiendo, decimos, los materiales directos principales, en función a la adjudicación al costo, se clasifican en materia prima y material directo. Porque forman la parte principal del producto.
y son fáciles de medir y cuantificar. Vale. ¿Y qué rayos es un material directo secundario? Da forma al producto final y compone la parte complementaria del producto en menor medida, pero que es fácilmente medible y cuantificable. Eso ya suena medio raro. Pero a ver, vamos a ponerlo con un ejemplo. Vamos a hablar de lo que siempre hablamos, de una mesa. Y vamos a ir ya en función a la mesa. Una mesa de madera. Pregunta. Para la fabricación de esta mesa de madera, ¿existe materia prima o material directo? Prima. La madera es materia prima o material directo. Material directo. Material directo. Material directo. No se olviden, para que sea materia prima tiene que ser extraído de la naturaleza. Entonces, la madera con la que he fabricado un mueble, ya como tal la madera ya ha sido procesado, entonces es un material directo. O como también se conoce en una clasificación simple como material técnico, ¿no es cierto? Pero para costos se maneja como material directo. Ahora, otra pregunta. ¿Esa madera es fácil de medir y cuantificar? Sí. ¿Es la parte principal del producto? ¿Sí o no? Sí. 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 Es la parte principal. Pero ahora, si yo les digo, para esa madera, para que las patas de la mesa se peguen bien a todo lo que es el tablero de la mesa, o sea, la parte cuadrada de la mesa, te ha puesto 2 clavos en cada una de las patas. 2 clavos que han atravesado. Aquí tienes 2, 2, 2. Hablamos de clavos. Pregunto. Los clavos, ¿cuántos clavos entran en la mesa en total? Si son 4 patas. ¿Cuántos clavos son? 8. 8. ¿Es fácil de medir y cuantificar esos clavos? Sí, dice. Sí, dice. Ahora, entonces es un material directo. Pero la pregunta ¿es de tipo principal o de tipo secundario? Secundario. Esa es la diferencia. Existen materiales directos que al ser la parte importante, o sea, los materiales directos como tal y la misma materia prima, son fáciles de medir y cuantificar. Por lo general trabajamos con material directo. Materia prima muy poco. Por eso me enfoco más en este concepto. Los materiales directos son fáciles de medir y cuantificar. Estoy de acuerdo. Pero existen materiales directos que son la parte principal y existen materiales directos que son la parte secundaria. Pero siguen siendo materiales directos. ¿Por qué es un material directo? Porque es fácil de medir y cuantificar. Entonces, en este ejemplo, la madera es la parte principal, sería material directo principal. Y los clavos, que también son fáciles de medir y cuantificar, serían material directo, pero secundario. Porque si bien es fácil de medir y cuantificar, no es la parte principal del producto. ¿Ok? ¿Está entendido eso? Sí, dice. ¿Y qué sería la pintura, entonces? Que también es parte del producto, solo que no es fácil de medir y cuantificar.
Material indirecto. Esa es la diferencia, mis estimados. Esa es la diferencia. El material directo sí tiene una clasificación en dos partes. Materiales directos principales y materiales directos secundarios. Ambos son fáciles de medir y cuantificar. Pero los que no son fáciles de medir y cuantificar y que también son parte del producto es el material indirecto. Como en este caso el barniz o la pintura o el pegamento. Eso es lo que hay que entender en los materiales cuando quieres empezar a manejarlos. Por eso acá ya es un poco más fácil. Entonces, los materiales indirectos son aquellos que están involucrados en la manufactura de un producto y que no es posible cuantificar o aplicar al producto en particular. Pero hasta estos materiales indirectos se clasifican en dos partes. Los materiales indirectos accesorios y los materiales indirectos suministros. ¿A qué se refiere el accesorio? El accesorio es el que forma parte del producto. Ejemplo, la pintura. ¿Sí? Los materiales indirectos accesorios o complementarios se llaman. Forman parte del producto o van incorporados en el producto terminado, pero no es conveniente distribuirlos en lotes. Es decir, no es fácil de identificar y cuantificar el producto. La pintura. Y los materiales indirectos suministros son, por ejemplo, la grasa para la máquina. No forma parte del producto, pero se necesita que la máquina esté engrasada para que trabaje bien. Los productos de limpieza, claro, necesitas hacer limpieza de las áreas. Algún combustible, también. Son aquellos, los materiales indirectos suministros, coadyuvan, es decir, ayudan o influyen en la manufactura de un artículo y no forman parte de ello. Son consumidos por departamentos, servicios, combustibles, lubricantes, materiales de limpieza, etc. ¿Sí? Acá también puede entrar los guantes. ¿Se necesita guantes para la fabricación? Sí. ¿Pero el guante es parte del producto? No. Entonces, ¿qué es? Un material indirecto suministro. ¿Correcto? A ver, pongamos en contexto. Si yo les digo, para la producción se ha utilizado lija, para la producción de la mesa, ¿la lija qué es? ¿Material directo, principal, secundario? ¿O material indirecto, accesorio, suministro? ¿Cuál es? ¿Cuál de esos cuatro es? La lija. Indirecto suministro. Material indirecto suministros. Correcto, indirecto suministro. El pegamento, he utilizado pegamento para, aparte de los clavos, pegamento más para que quede bien pegado y no se muevan las patas. ¿Qué es? Material indirecto accesorios. Material indirecto accesorio. Correcto. A ver, imaginen una mesa de metal esa. Vamos a hacer lo mismo, en facilito. El electrodo con el que he hecho el soldado de las partes de esta mesa, ¿sí? Para la soldadura, ¿no? Para unir el metal se utiliza electrodo. ¿Qué es eso? Material directo principal, secundario, es material indirecto accesorio o material indirecto suministro. Indirecto accesorio. Indirecto accesorio. Sí. Eso es correcto. Así es como lo tienes que identificar. Cuando haces una clasificación inicial de costos de materiales, tienes que saber eso. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, duda de esta primera clasificación? Bueno, esta es la gran clasificación, pues sobre esto trabajamos. Ahora, estos generalmente están como costos indirectos. Y eso lo llevamos siempre como primer elemento del costo, o sea, como material directo.
A no ser que estemos trabajando con bienes extraídos de la naturaleza, ahí en vez de material directo, ¿qué le pondría? Materia prima. Salvo en esa situación, ¿no? Pero repito, rara vez las empresas que vamos a analizar trabajan con materia prima. Tendríamos que, sobre todo si llevan la materia de agropecuaria, ahí sí estoy casi seguro que tendrías materia prima. Pero como estamos en la empresa industrial, la mayoría es material, el 99,9% es material directo. ¿Estamos bien? Esto es lo que nos interesa, según la imputación del material en la producción. Ahora, ¿cuál es el objetivo del control de los materiales? ¿Por qué hago tanto control en los materiales? Bueno, los objetivos los vamos a ir resumiendo en lo siguiente. Básicamente, los objetivos para un buen manejo de materiales, primero tiene que haber un departamento que planifique bien las compras. ¿Sí? Tiene que estar debidamente planificado y autorizado. Ahora, no puedes comprar a la suerte. Si sabes que un material es susceptible de agotarse en cierta época del año, pues vas a prever las compras, ¿o no? Entonces tenemos que ver eso, dentro de los objetivos de los materiales. ¿Sí? No se pueden aceptar materiales que no estén cumpliendo especificaciones. Claro, cuando yo hago un requerimiento de material, cuando hago una compra, tiene que ser de acuerdo a cómo yo he pedido mi compra, de acuerdo a las especificaciones que yo he dado del material. Si no, no compro. Los materiales no deben aceptarse dañados o en cantidades inferiores a las solicitadas. Parece que sobra decir eso, pero es verdad. ¿Sí? No se pueden aceptar materiales dañados. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar los materiales una vez lleguen. Debe tenerse la seguridad de los materiales que se han recibido, se han cargado los precios adecuados. Si yo recibo materiales, debo verificar los precios que estén acordes a lo que hemos convenido entre las partes. Entonces, todo eso tengo que hacer en la compra de un material, sí. Debe haber un control físico adecuado, desde luego, porque si no cuenta al 99, ya es mi responsabilidad como empresa. Claro. Se debe ejercer un adecuado control de costos en las cantidades de materiales y suministros. Eso es lo que vamos a hacer. Desde la parte financiera es lo que nos corresponde. Incluso el control físico también podría ser, ¿no? Pero el almacenero es el que recibe y el que es responsable es el almacenero. Él va a tener que contar. Nosotros vamos a controlar su costo de las cantidades de materiales y suministros utilizados. Debe haber un equilibrio adecuado entre la inversión en inventarios y la adquisición y utilización en almacenes. A ver, no puedes comprar y comprar y comprar y comprar al punto de que ya lo dejes afuera de tu almacén. Tu almacén ha quedado tan pequeño, ya está todo lleno por dentro, que al final lo estás poniendo afuera o en otros lados. Entonces dice, debe haber un equilibrio adecuado entre la inversión monetaria en las compras, ¿sí? Y la utilización. Entonces, si sabes que vas a utilizar solo 1 tonelada al mes, no puedes comprar 5 toneladas al mes. A eso se refiere el equilibrio entre lo que requiero. Para eso, ¿qué se define? El stock. ¿Cuánto stock debo tener de material? Y eso es parte de la planificación. Hay cosas básicas que se tienen que tener como objetivos dentro de lo que es la administración de los materiales. ¿Sí? Ciclo de los materiales. A ver, los materiales, cuando se adquieren, pasan por un ciclo que es común en todos los casos. Primero pasa por la adquisición del material.
La adquisición se refiere a la compra. Primera etapa es la compra. Segunda etapa, recepción e inspección. Ya. Llega al almacén, lo recibo, cuento las unidades, verifico que sean los materiales y ya cumplí con recepción e inspección. Una vez dentro de mi almacén, tengo que realizar la custodia. ¿Qué es la custodia? Que esté correctamente almacenado. Le pondré su etiqueta identificativa, le pondré en un lugar según la temperatura que requiera. Si me dices desguarde a tantos grados centígrados, tengo que buscar en qué lugar lo puedo acomodar y que esté a esa temperatura. Si dice no debe tener contacto con luz solar, entonces tengo que ponerlo en un lugar donde esté bajo sombra. Tengo que siempre ir verificando, ¿sí?, que nadie se esté llevando materiales. Custodia de materiales. En eso de custodia hay muchos casos. Sí, muchos casos. Recuerdo una empresa, el almacenero, ¿saben qué hacía? Agarraba, eran turriles de una materia prima que sirve para hacer cremas, gel de cabello y demás. Se llamaba carboximetilcelulosa. Y teníamos tantos turriles apilados, porque hemos hecho una compra fuerte y tenía buena fecha de vencimiento, que evidentemente el almacenero vio una oportunidad ahí. ¿Qué hacía? Le hizo un pequeño huequito a un turril y con una especie de palito lo tapaba. Y cuando no le veía a nadie, como él estaba en custodia, él era el encargado, y había tantos turriles encima, entonces iba sacando producto. Ya casi terminando un turril, cuando hicimos inventario, dijimos, muevan los turriles. Había unos como 3 pisos de turril. Muevan los turriles, vamos a mover, vamos a cambiar de posición y vamos a verificar de paso. Al verificar, notamos que uno de los turriles de abajo estaba vacío. Entonces no había nada. Y me metí a investigar, pues, porque el almacenero obviamente se ha negado. No sé, así estaba, yo tampoco he levantado. ¿Qué había pasado? Consultando a unos vecinos de la zona, decían, uno de tus trabajadores casi cada tarde va tras la empresa, no sabemos a qué, con su mochila, va un rato y luego se va. ¿Era sospechoso eso? Ya lo hacía mucho tiempo atrás. ¿Qué había sabido hacer? Había sabido en una bolsita, ¿sí?, llenarlo con ese material, tirarlo atrás de la pared, donde era un terreno vacío, y cuando salía de la empresa, evidentemente el guardia verificaba las mochilas y no estaba llevando nada. Por eso daba la vuelta, se cogía la bolsa y se lo llevaba. Dentro de lo que es la custodia, hay que nomás que revisar. Por mucho que haya almacenero, hasta el almacenero puede llevarse materiales. Una de tantas, muchas cosas que dice el almacén. Sí, pero es relacionado con custodia. Entonces, ojo, si tú estás a cargo de un almacén, mucho cuidado con eso. Y más cosas que hacer. En otro rato vamos a comentarlos. ¿Qué más tiene que verificarse dentro del ciclo de los materiales? Después de custodiar, si los custodias bien, si los resguardas bien, los controlas bien, entonces también tienes que controlar la utilización. ¿Sí? Aquí entre custodia y utilización les pongo otro hipotético caso y se van a percatar de eso. Me acuerdo, pasó esto con un almacenero. Llegan productos en tachos. El material estaba aquí. Digamos, el material pesaba 10 kilos. El envase, 1 kilo. Total, peso bruto, 11 kilos. Compramos 100 unidades. El almacenero a su Cardex ha hecho ingresar 1.100 kilogramos de material al Cardex. Pregunta, ¿dónde está el error aquí?
Porque al final, cuando se terminó esto, tenía 100 kilos en Cardex, pero ya no había material. ¿Por qué? Solo se debería tomar los kilos, digamos, del producto dentro, que sería 10 y 10%. El peso neto. Pero ¿qué pasa con un almacenero nuevo? Uno de esos cuates que está empezando ahí, como dicen, chalequeando en esto, y hace esto. Pues va a parecer que se ha robado 100 kilos. ¿O no? Claro, si él en su carro se ha puesto 100 y ya ha salido 1000, ¿cuánto sobra? 100, pero vas a su almacén, no hay nada. Dice, no, pero no hay. Pero debería de haber 100 kilos, ¿dónde está? Ya tú vas a devolver. Claro, despierta sus actividades, porque en la línea del tiempo, a medida que transcurre el tiempo, las cosas se olvidan. Y no se acordaron. Hace un momento que hicimos una revisión, tuvimos que ir, revisar su almacén, su inventario, y evidentemente en el primer registro, a ver, ¿cuánto has ingresado? ¿Qué fecha ha ingresado? Hace 4 meses atrás, ya. A ver, he verificado la factura de compra y dije, no, aquí está el error. Aquí está el error. Este cuate lo que ha hecho es, ha metido el peso bruto en el Cardex cuando tenía que poner el peso neto. Por eso le tiene un excedente de 100 kilogramos. Pero hemos tenido que dar explicaciones a los jefes, medio que lo han dudado, una serie de cosas, una serie de problemas que tú puedes evitar si haces bien tu trabajo, si haces bien la recepción. ¿No es cierto? O sea, son cosas que pasan y hay que tenerlo bien claro. Entonces digo, hay N cosas, eso no me quiero cobrar más. El ciclo de materiales entonces pasa por eso. Ahora, vamos a entrar al manejo de los inventarios de materiales. El inventario de material se maneja de dos formas, utilizando métodos periódicos y el método perpetuo. Entonces vamos a entrar a la siguiente clase en diferenciar el método periódico y el método perpetuo. Estos ya son ejercicios de inventarios. El método periódico es el más sencillo. Se clasifica en, repito, la siguiente clase vamos a ver esto. Estoy terminando la clase. Vamos a ver eso. ¿Cómo es el precio de última factura? ¿Cómo es la evaluación al costo del mercado del menor? Al precio fijo o estándar, la identificación específica, costo promedio simple, costo promedio ponderado compensado. Eso lo vamos a ver como parte de la teoría del material. Pero lo que vamos a utilizar en costos se llaman inventarios perpetuos. Los inventarios perpetuos son los que controlan todo el tiempo las entradas y las salidas y los saldos. Y se utilizan 3 técnicas para eso. PEPS, WEPS y costo promedio móvil. ¿Listo? Ya entramos a Cardex, la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces, cuidado con ir, perderse las clases. Ya estamos entrando a aplicación de materiales. ¿Alguna consulta, duda final, tal vez para ir concluyendo la sesión? Sí, no se olviden. Ya, gracias. No se olviden, nos falta el punto ya que es entrar a la aplicación práctica. Ya hemos visto la teoría de los materiales. ¿Listo? El jueves entonces, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Luisa. Hasta luego, listo. Hasta luego.